Ahora vamos, porque queremos aclarar algunos puntos, a hablar con la señora Florencia Marcarián, que es abogada, la doctora Marcarián, y especialista en temas previsionales. ¿Cómo le va, Florencia? Gracias por atendernos. Un placer, muy buenos días. Uy, qué bajito la escucho, a ver. Hola, hola. Ahí se escucha mejor, buenos días. Ahora sí, ahora la estoy escuchando mejor. Florencia, hay una gran polémica por todo lo que pasó respecto a la jubilación, a la pensión, a las extras de la expresidenta de la República. Yo hice acá una locución sobre la discusión política y la discusión institucional de un presidente y una expresidente cruzándose barbaridades, que me parece terrible, pero quería saber que usted me explique técnicamente, si pudo ver todo esto, qué es lo real y qué es lo ficticio, qué es lo que sabemos, qué es lo que se comenta y qué es lo que hacemos mal y qué es lo que comentamos bien del caso de Cristina respecto a dónde vive, su domicilio, lo que le toca cobrar como extra en su jubilación. Bien, hay varias cuestiones con este tema de las jubilaciones de privilegio, ¿no? Y la pensión también, en este caso, que cobra los dos beneficios. Claro, cobraba porque se suspendió. Uh-huh. Pero hay que recordar que la zona austral es para aquellos que viven en la región de la Patagonia. Y una vez que uno cambia el domicilio y se va a vivir a otra parte que no está dentro de lo que es la Patagonia, ya no debería percibir la zona austral. Eso con respecto al domicilio. Hay que recordar que ese plus, que es un 40% de lo que perciben, está dado porque los servicios en el sur son más caros, porque la vida ya es un poco más cara, y entonces es una manera de ayudar a esos jubilados y pensionados. Si no tienen los mismos gastos que podría tener uno que vive en Buenos Aires. Ahora, con respecto a la jubilación y a la pensión y a la quita de la misma, la problemática está dada por que se trata de una resolución del ANSES y no proviene de la ley. En la ley lo que exige es que haya sido removido en el desempeño de sus funciones, ¿sí? Sí. Por alguna de estas cuestiones que se están mencionando, pero nada dice acerca de la posibilidad de quitársela una vez que uno cumplió el mandato y no tuvo ninguna causa. Entonces, ¿usted dice que está mal esto? ¿Está mal hecho? Claro, porque no hubo juicio político. Claro. En su Debió momento. haberse removida en sus funciones mientras las desarrollaba. Removida o haber iniciado un juicio. O haber iniciado el juicio político. Mientras estaba en sus funciones, ¿sí? Tanto la expresidente como el ex vicepresidente también, ¿no? Quiere decir que son los dos casos. Claro, que legalmente entonces no pueden tocarlo, no pueden suspenderlo ahora. Pero si ella tuviera una causa o, por ejemplo, fuera juzgada y condenada, ¿se puede tocar esa jubilación o tampoco? No podría tocarse la jubilación en principio porque no fue durante su mandato, ¿sí? Entiendo. Lo terminó y todos estos cuestionamientos vinieron después, mucho tiempo después, se entiende, ¿no? Sí, claro. Pero habría que pensar a futuro, que es algo que también estuvo en miras el año pasado, a modificar esa ley, la 24.018, que establece cuáles son los requisitos para suspender o quitar ese beneficio. Uh-huh. Porque hoy la discusión está centrada también en esto, ¿no? En que una resolución del ANSES busca pasar por encima de una ley. Claro. Se entiende que habiendo una condena, primero tiene que quedar firme, ¿no? Pero existiendo la condena, uno tiende a pensar que no corresponde que se pague esa jubilación y esa pensión, pero también hay que estar a lo que dice la ley. Claro. Después dependerá de la interpretación de los jueces, por supuesto, claro, ¿no? Pero la tendencia del gobierno es a expresar, bueno, si esta persona está padeciendo este juicio o esta situación, hay que quitarle porque la verdad que le robó al país, ese es todo más o menos el contexto del discurso político que presenta el gobierno. Respecto al tema del domicilio, doctora, del domicilio de Cristina, ahí es donde yo no tengo tan claro, ¿no?
ella en realidad, ¿dónde tiene el domicilio? Bueno, Cristina tenía el domicilio en la ciudad de Buenos Aires, Sí. que es donde estuvo viviendo, pero figuraba que el domicilio estaba en el sur, Ujú. motivo por el cual se le otorgaba ese 40% más. ¿Puede uno vivir en un lugar y tener el domicilio en el otro? Sí. ¿Corresponde? No, de ninguna manera. Claro, porque si no yo Porque me ahí voy a vivir al es un sur también enriquecimiento. y quiero que me paguen el 40% más, establezco un domicilio en el sur, me quedo un par de meses y después me vengo. Por supuesto, pero no es que haya que cambiar el domicilio, ¿no? Requiere y exige que uno viva en ese Claro, lugar, que uno viva en la Patagonia, porque justamente ese 40% más, los que están los que nos escuchan del sur lo saben perfectamente, y aquellos quienes tenemos amigos, conocidos y hemos trabajado, sabemos que los servicios son muchísimo más caros. pero por Y supuesto. ese 40% sirve para pagar los servicios, los aumentos de esos servicios. No es que es un 40% que uno recibe y le queda resto. Pero además es un 40% de una jubilación altísima, con lo cual el 40% del caso de Cristina es un montón de plata. Es muchísimo dinero, sumando la jubilación y la pensión también. Claro, por eso digo, me llama la atención que hoy no hubiera un gesto político de renuncia a eso, ¿no? Pero bueno, En ocasiones el organismo, si verifica que se ha cambiado el domicilio, por ejemplo, cuando uno hace los retiros del dinero en un banco de otra localidad, por ejemplo en el norte, y tenía el domicilio del sur, entonces ahí la ANSES hace ese chequeo y elimina la zona austral. No solamente depende de uno, ¿no? Claro. Cambiar el domicilio, sino también de la verificación que realiza el organismo. Claro. acá Fernando Lavecchia le quiere hacer una consulta, Sí, ¿no? sí, doctora, buen día, pero no habría Buenos que días. acreditar, en tal caso no habría que acreditar que uno vive, no sé, la mitad del año en el domicilio que fijó o que tiene en su DNI, porque hay mucha gente que, de hecho yo también tengo DNI o tengo mi domicilio en provincia, pero vivo en capital. De todas formas, claro, obviamente no cobro ninguna pensión por esto, ni ningún desarraigo, digo, pero no habría que acreditar que uno termina viviendo, no sé, la mitad del tiempo, la mitad del año en el domicilio en el que figura el DNI. Perfecto, sí, puede hacerse. Lo que pasa es que hay gente que no lo hace, Ah, justamente para recibir ese 40% más. qué bárbaro. Claro, pero digo, Está en uno hacer las cosas bien, y también en el organismo la posibilidad de controlar estas cuestiones, ¿no? Como estos casos que le mencionaba, que viendo de las sucursales en las que hacían el retiro todos los meses, pudieron verificar que el domicilio no estaba en la zona austral. Qué bárbaro. claro. Doctora Marcarian, quiero preguntarle cómo está funcionando el sistema. Las jubilaciones están saliendo, hay mucho temor siempre los jubilados cuando hay medidas restrictivas, cuando hay grandes ajustes, porque usted sabe que los ajustes siempre en los gobiernos de esta característica o cualquier otro siempre apuntan a los mismos lugares: educación, sociedad y sistema provisional. Sí, es cierto. Le pido si me repite la pregunta. No, digo, ¿cómo está funcionando el sistema? Supongo, digo, la persona A que ver. ya terminó está cobrando a tiempo, están saliendo los pagos, la primera jubilación, ¿cómo es la cosa? Bueno, la buena noticia para los que se están jubilando es que las jubilaciones salen pronto. Bueno, una Pero buena. más tardar 3 meses ya tendría que tener la jubilación, pero como mucho. Si alguna jubilación está tardando un poquito más de ese tiempo, habrá que consultar o presentar un pronto despacho en el organismo previsional. Lo que sí lleva mucho más tiempo es el caso de los juicios de reajuste de los haberes, porque si bien desde el gobierno se dijo que iban a empezar a pagar los haberes previsionales tal como lo habían establecido en las sentencias, ¿sí? En los juicios, son muy pocos los que están reajustando, y luego falta la parte del retroactivo de esos juicios. Claro. Así que los abogados seguimos entretenidos haciendo las ejecuciones de la sentencia, haciendo el qué embargo, locura, para qué que locura. puedan cobrar, ¿no? Porque ANSES tiene un presupuesto destinado al pago de los juicios, pero son muy pocos los que abonan. Claro, y pasan los años, la gente se muere y no cobró el juicio. Y tienen una forma de dilatar el proceso que es apelando cada sentencia, ¿sí? A veces Sí. intentan recurrir a la Corte justamente para dilatarlo
y tener que pagar menos sentencias. Doctora Marcarián, muchas gracias por aclararnos toda esta situación, ¿eh? Por favor, muchísimas gracias a ustedes. Ahí hablábamos con la doctora Marcarián, Florencia Marcarián, que es abogada previsional, y nos aclaraba todo este panorama del domicilio.